lo quieres hacer, toma unos tragos y quizás entonces tal vez me puedas comprender. La nueva raza que están haciendo, no esperes más, vamos, únete al regimiento de pecadores, la calle será nuestra ley. Podrán pasar 1000 años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar 1000 años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wireless o Wireless Ridge durante la guerra de 1982 en Malvinas. Hoy el programa sale grabado porque, bueno, me viene a este mundo mi nieto, mi primer nieto. Ante todo, antes de iniciar el editorial de hoy, queremos pedir por el descanso eterno de la niña Morena Domínguez, que falleciera en un intento de robo, y que obviamente los culpables deben ser severamente castigados conforme la ley. Ahora, aparte del tema tan terrible, existe lamentablemente lo que se llama un carancheo político y mediático atroz, que no es ajeno a las prácticas de los Procambiemos, porque ya la han usado. Ellos llegaron con un terrible hecho, el estrago doloso de Cromañón, y luego se subieron a otro hecho mucho menos claro en sus circunstancias, que fue el estrago de Once, y siempre han tratado de llevar adelante como si fuera una responsabilidad exclusiva de quienes se oponen a sus políticas este tipo de hecho tan terrible en una sociedad que, recordemos, somos 17 millones de habitantes en la zona de Buenos Aires y el conurbano. Lamentablemente estas conductas suceden, pero el impacto en cada caso en la familia es terrible y es algo que no podemos, hacer un estudio sobre eso, porque no tiene sentido. El dolor es el dolor, nosotros lo sabemos por experiencias que hemos tenido, y por supuesto queremos que se haga justicia en este caso. También sabemos que así como se calla los 11 servidores públicos muertos en Iron Mountain, porque ahí había negocios de Mauricio Macri, había rastros de los negocios de Mauricio Macri, también los 5 muertos por exceso de sobredosis en Parque Norte, que alquilaba una integrante del PRO de la legislatura. O sea, para decir que estos hechos son realmente terribles, y es muy feo cuando se ponen en un pedestal y entran a señalar, a tratar de transmitir la responsabilidad para que sea un crédito político para otra parte. Estos hechos se han sucedido y se suceden lamentablemente muchas veces, y estar usando un rédito político, por eso marcamos las situaciones tan terribles que generaron los Procambiemos, porque ellos lo que hacen directamente es tratar de hacer una similitud, una absorción de la persona, de los delincuentes criminales que tienen que ser condenados como corresponde, y la oposición a ellos. Es decir, vos tenés que tener en la cabeza, y usan un discurso para eso, que esos criminales son K, ¿entienden? Entonces, nosotros rechazamos eso. Y si tenemos que hablar de algún caso criminal, lo hacemos de manera puntual. Así que bueno, que descanse Lorena, y realmente nos duele mucho esta situación, y pensar a sus familiares. Bueno,
vamos a empezar nuestro editorial y en este programa, Rebeldes por Malvinas, buscamos generar conciencia soberana argentina y esta radica en sostener que el poder superior en el seno de nuestro país está en la voluntad de nuestras masas populares, que los recursos económicos y la fuerza moral de nuestro pueblo argentino debe ser utilizada en su beneficio, que tenemos derecho como argentinos y argentinas a generar nuestros propios productos culturales. Hemos expresado las siguientes nociones, significados, que son los de soberanía política en primer lugar, de soberanía económica y soberanía cultural. Y hay que tener muy en claro esos valores a la hora de votar. Quienes lo defienden y quienes abren el país al extranjero para hacer un saqueo, como el saqueo financiero que hubo entre el 2015 y el 2019, que genera hoy por hoy las situaciones tan rigurosas económicamente que sufrimos. Justamente las elecciones generales presidenciales son una expresión de la soberanía política de nuestro pueblo en el marco de nuestra democracia argentina, aquella que jurídicamente delinea o determina nuestra Constitución Nacional. Respecto de Malvinas, que está presente en el nombre de esta audición, siempre puntualizamos que allí en el Atlántico Sur, aunque traten de taparlo, como trataron de hacerlo con el Acuerdo Forador y Duncan o los acuerdos de Madrid, existe un conflicto o choque de poder político entre nuestro pueblo argentino, soberano en el Atlántico Sur, y el usurpador colonialista británico. El sujeto, quien impulsa la lucha por Malvinas, es todo nuestro pueblo argentino, salvo aquellos que la entregan a los anglosajones, que son traidores, y entre ellos encontramos obviamente a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a Sabrina Schmeichel, a Juan Yac, lo que excluye a quienes entregan la soberanía, como los traidores pro Cambiemos y libertarios. Acuérdense que es admirada por Milei, Margaret Thatcher. Y lo dicho así nomás, no le importa que haya 323 marinos de la crucero General Belgrano muertos por torpedos que ella ordenó disparar. La extensión del conflicto no es solamente en el Atlántico Sur, sino que incluye a todo nuestro territorio bicontinental argentino, porque los anglosajones, tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña, como sus aliados de la OTAN y sus centros financieros, quieren toda la riqueza de nuestro país y quieren subordinar y empobrecer a nuestro pueblo a través de sus secuaces, que son los procambiemos y libertarios. Si tomamos el tema de Malvinas para evaluar las políticas aplicadas por los contendientes electorales este domingo, encontramos por un lado a quienes podemos llamarlos los traidores pro-anglosajones, que gestionan los intereses de ese poder en nuestro país y que dieron lugar a los acuerdos de Madrid y el acuerdo Forador y Duncan, donde siempre, recordamos en la cláusula Atlántico Sur, decía que ambas partes, es decir, nuestra Argentina y Gran Bretaña, acordaban remover los obstáculos al desarrollo económico comercial del Atlántico Sur. Esto significaba que, estando en poder de Gran Bretaña, podía hacer lo que quería con la economía del sur, del Atlántico Sur, y además podía llamar a empresas internacionales diciéndole que nuestra Argentina estaba de acuerdo con la explotación que ella hacía. Ni más ni menos que una traición bien enmarcada y propia de Forador y obviamente de Mauricio Macri, que en 1997 expresó que él no entendía las cuestiones de soberanía, que teníamos mucho territorio y que no éramos como Israel, y que además fue el único presidente que vetó una norma a favor de los veteranos de guerra. Por años, a pesar de que muchos de nosotros nos regimos por leyes provinciales en esta materia, impulsamos un proyecto de jubilación para los ex-conscriptos combatientes por Malvinas, es decir, los que sirvieron en Malvinas o en el Atlántico Sur en efectivas acciones de combate, para que aquellos que eran independientes, que no tenían aportes suficientes, con lo que tenían,
que exigía una cantidad de aportes, pudiesen tener una jubilación mínima de 2 importes. Y él vetó uno de los 2, diciendo que nosotros ya teníamos suficientes beneficios. Fíjense cómo es, ¿no? Es el desprecio de los ricos. Es el desprecio de los ricos. Nunca para él o para los suyos se acaba la posibilidad de enriquecerse, pero los derechos de quienes defendimos a nuestro pueblo, su soberanía en el Atlántico Sur en guerra, para él no valen nada. Y es obvio, ¿cómo no va a valer nada si él siempre critica a nuestro pueblo? Y así son los procambiemos y los libertarios. Por otro lado, encontramos las políticas en materia de Malvinas que han impulsado nuestro campo nacional y popular desde el 2003 en adelante, que fue poner en agenda el tema Malvinas y una serie de normas, de leyes que hacen, que se aplican y por eso hacen a la conciencia soberana. La ley 26.651, que dispuso la oficialidad del mapa bicontinental argentino, donde se puede apreciar geográficamente los intereses de nuestro país y todo su territorio y sus mares, desde una parte sudamericana a nuestro sector antártico argentino, y que establece una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados para nuestro país. También está la ley 26.659 y la 26.915, ambas del segundo mandato de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, que sancionan a las empresas que trabajan con permiso del gobierno colonial de Malvinas y que quieran hacerlo en el resto de nuestra plataforma continental, y también la ley 26.915 que sanciona a los gerentes de esas empresas. Luego, en el actual gobierno de Alberto Fernández, se sancionó la ley 27.557 sobre espacios marítimos, porque para poder defender la extensión territorial y marítima de nuestra soberanía hay que delimitarla. Por eso es tan importante lo que se hizo a través de la ley 27.557 de delimitación de nuestros espacios marítimos, o determinación de las fronteras exteriores de nuestra plataforma continental. La ley 27.558 sobre Consejo Malvinas, que trata de formar un eje que no se cambie de defensa de nuestra soberanía, que además, ¿qué significa? Y siempre lo decimos acá, significa alejar a un enemigo que tiene una base terrible, que es Monte Agradable de la OTAN, a 350 kilómetros de nuestra costa continental. Poder navegar libremente en el estrecho interoceánico sin que haya una base tan poderosa monitoreando todo. Proteger nuestros derechos antárticos, las reservas de agua, de carbón, de hierro, de diamantes, de petróleo, de oro que hay, de uranio que hay en la Antártida, y su rica vida biológica, su fauna marítima, que es tan importante y tan rica. Y también significa defender idénticas riquezas, es decir, reservas petroleras, minerales subacuáticos y pesca en el Atlántico Sur, que son saqueadas por los anglosajones y que está calculado hasta hace un par de años que entre 1985, que empezaron a dar licencia de pesca, y 2020 llegaron a pescarse con licencia pirata 147.000 millones de dólares en frutos del mar, es decir, en pesca, sacaron con licencia de colonial británica. Toda esa plata, todos esos fondos que también nos vendrían a nosotros y que es de lo que nosotros nos pertenece, porque el soberano en el Atlántico Sur es todo nuestro pueblo argentino. Entonces hablábamos
de la necesidad de una política permanente de defensa de la soberanía argentina y no las fluctuaciones que hizo el menemismo y el macrismo. Sobre todo en este segundo caso fue terrible porque la Constitución impone la defensa de la soberanía argentina a todos los gobiernos y ellos reiteraron el paraguas de la soberanía, dejando de lado este tema, lo que además es inconstitucional y es una traición flagrante. Por eso llamamos pacto de la infamia al acuerdo Foradoy y Duncan del 13 de septiembre del 2016. Entonces hablábamos del Consejo Malvinas, ley 27.558, para tener una sola política de defensa de Malvinas, sí o sí, de defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur, que además, como lo vimos tan claramente con nuestro invitado de la semana pasada, Mariano Memoli, implica la defensa de nuestros intereses antárticos. El nuevo régimen de pesca fue otra de las leyes que sancionó el actual gobierno, la ley 27.567, porque las sanciones sobre quienes depredaban nuestra pesca, nuestra riqueza ictícola, estaban muy desactualizadas y además hay una serie de cuestiones reglamentarias que se han dispuesto nuevamente y que son muy importantes. Y por último, la ley 27.671, que es capacitación Malvinas, es algo que nosotros los conscriptos combatientes por Malvinas hemos hecho a lo largo de los años, porque nos dimos cuenta que si no generábamos una conciencia soberana, ganaba la otra conciencia, la que dice, ¿qué me importa Malvinas? ¿Qué me importa esa riqueza? Déjensela a los británicos. Pero acuérdense que están a 350 kilómetros de nuestra frontera. Mejor dicho, a 350 kilómetros, ahí me equivoqué, de nuestra Argentina continental. O sea, los tenés ahí, no hay frontera ahí, porque todo es argentino. Ahí quise decir, usar la expresión cuando los tenés ahí a la puerta, ¿no? Pero no, todo es argentino, el Atlántico Sur es argentino y los tenés ahí ocupando un territorio y mares que son nuestros, usurpando. Entonces no es tan así, bueno, vivimos a espalda del mar, vivimos a espalda del río, y sí, cuando a vos lo único que te interesa es hacer negocios, vas a vivir a espalda de todo lo que le pertenece a tu pueblo. Entonces, por eso pedimos que en el tema Malvinas tengan en cuenta al votar, y en el tema de la soberanía económica, de la protección del trabajo, de la generación de riqueza en nuestro país, tengan en cuenta al votar quienes defienden esas políticas que son Unión por la Patria y de ninguna manera los traidores pro Cambiemos y los libertarios. Este programa va a salir en bloques, sería bloques en partes, sería la primera parte del primer bloque y ahora vamos a un tema de música.